En esa línea, ¿cuáles son esas miradas actuales sobre el discurso del fin de la historia? ¿Qué representó realmente a nivel de geopolítica mundial el fin de la Guerra Fría? Bueno, esto es muy interesante. Yo creo que a pesar de que pasan los años y esta tesis es cada vez más refutada por muchos académicos e incluso por la misma realidad internacional, sigue siendo un factor clave para entender qué fue lo que sucedió. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy? Bueno, después de la Guerra Fría, que teníamos un sistema de carácter bipolar, ¿verdad? O sea, con dos polos, el polo socialista, comunista, representado por la Unión Soviética y de cierta medida la China comunista, y por otro lado el Occidente, liderado por el capitalismo, el liberalismo económico y demás. Entonces, bueno, esta es la característica o la contradicción básica del periodo de la Guerra Fría, esa bipolaridad. Cuando acaba la Guerra Fría y cae el muro y cae la Unión Soviética, surge esta tesis de Francis Fukuyama, advirtiéndonos sobre el advenimiento de un mundo unipolar, o sea, con un único polo, un único Exacto. centro de poder mundial liderando no solamente las relaciones internacionales y el orden mundial, sino también la economía, que esto es muy importante considerarlo y tomarlo en cuenta. La economía, porque a partir de ahí se fortalece muchísimo la globalización que conocemos nosotros y que, bueno, ya ahora se habla más bien de desglobalización o una fragmentación de la globalización en nuestros días. Pero bueno, en la década de los 90 lo que más se fortaleció fue el orden unipolar basado en el liberalismo económico y la democracia liberal, ¿verdad? Junto con la globalización económica que nos decía que el mundo es plano, ¿verdad? Recuerdo muchos académicos y teóricos norteamericanos escribiendo sobre The World is Flat. Hay un libro muy famoso de un señor de apellido Friedman, si no me equivoco, que habla de The World is Flat, donde decía que no hay fronteras, que ya el tema de los nacionalismos era algo superado porque ya el mundo terminó esa fase de confrontación bipolar. Eso duró poco tiempo, ¿verdad? Cuando Francis Fukuyama nos decía que ya no iban a haber guerras, vino la primera guerra del Golfo. Después se llevaron a cabo otra serie de circunstancias militares en los 90 que afectaron también muchísimo la geopolítica mundial, pero sobre todo nos decían que no era una realidad tan plana como la pintaban, ¿verdad? De que seguían existiendo diferencias de carácter culturales, ideológicas, políticas e históricas que están ahí y que son propias de la historia de cada pueblo, que de ninguna manera pueden pasarse por encima. La globalización neoliberal, para llamarla de alguna manera, como la defendió Occidente, planteaba no solamente la imposición de un modelo económico único, sino también de una especie de influencia cultural única, basada desde la perspectiva etnocéntrica de Occidente. Entonces, a partir de esa homogenización, muchos autores hablaron de eso, es que también inicia de forma dialéctica y natural movimientos de resistencia a todo esto. Pero bueno, esta fue la época de oro, digamos, de la unipolaridad, que llegó a mi criterio hasta el año 2001. ¿Por qué el año 2001? Porque se dan dos hechos muy importantes. Se dan los atentados terroristas en las Torres Gemelas de los Estados Unidos, que marca una transformación en el paradigma nuevamente de las relaciones internacionales hacia un realismo y hacia la famosa guerra contra el terror, una guerra mundial que lanzaron en su momento. Pero también hay otro hecho muy importante, que es el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Esto no lo podemos pasar por alto como hecho geopolítico, geoeconómico de gran trascendencia. Entonces, ahí hay dos cambios en la estructura ya de las relaciones internacionales, si se puede llamar de esta manera, que vienen a modificar muchísimo esa visión unipolar de la mano de un nuevo actor político que empieza a acercarse de manera clara, contundente, pero despacio a la arena global, que es Rusia, con el ascenso del presidente Putin al poder. Marcó, por supuesto, un cambio histórico también en las relaciones en el centro de Asia o Euroasia. Posteriormente se llevaron a cabo diferentes circunstancias, coyunturas a nivel global, como por ejemplo la crisis económica del 2008,
que fue una crisis mundial que puso otra vez en discusión el tema del sistema económico mundial que venía reinando, que se venía dando. También es el año donde China asciende como segunda potencia económica en el mundo y ya empieza a jugar un rol no solamente económico, sino político de gran peso, especialmente con los países del sur global, en procesos de cooperación, de facilitación de proyectos que tengan que ver con el tema de la infraestructura y demás. Recordemos que The Belt and Road Initiative, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que tiene sus orígenes allá por el año 2013, cuando el presidente Xi Jinping llega al poder, surge como respuesta a la coyuntura de la crisis económica mundial. ¿Verdad? China clarísima en sus planes de crecimiento y de desarrollo como país, pero también con esa vocación de colaboración y cooperación para construir juntos lo que ellos llaman el orden bajo el cielo o el concepto de Tianxia, ¿verdad? Ellos desarrollan el proyecto de la Franja de la Ruta como una manera de respuesta económica global a la crisis económica del 2008. Eso poco se estudia aquí, por ejemplo, y no lo ven así, pero es la forma en la que ellos han venido desarrollando sus iniciativas globales, siempre en respuesta, por ejemplo, a alguna situación concreta en el sistema internacional. Entonces, estos hechos, de la mano, al mismo tiempo, de la consolidación de países a nivel político, geopolítico regional, como Turquía, como la India, como Sudáfrica, y como otros en Asia, como el caso de Indonesia, que viene creciendo mucho, el mismo Singapur, que a pesar de que es un país pequeño como Costa Rica, es una potencia económica y tecnológica ya a nivel global, donde se hacen intercambios internacionales sobre tecnología, economía e incluso seguridad. Eso ha venido otra vez minando de alguna manera la hegemonía de la unipolaridad. ¿Y a qué me refiero con la hegemonía de la unipolaridad? Bueno, me refiero a que Occidente dejó de ser el centro del mundo. Y esto es muy importante. Por primera vez en 500 años de historia, Occidente vino a ser el centro, dejó de ser, perdón, el centro del mundo. Y eso lo ha ocupado Asia. Entonces, esa transición en el sistema internacional, en las relaciones de poder económicas y políticas globales, por supuesto que naturalmente generan y generarán tensiones diplomáticas, militares y económicas muy fuertes en el mundo. ¿Verdad? Pero eso a su vez es el surgimiento, ¿verdad? El nacimiento de lo que hoy llaman muchos el mundo multipolar y multiconceptual que estamos hoy ya pues abriéndole las puertas no solamente en el sur global, sino en el norte global. Un poquito ligado a esa última discusión que tuvimos antes de la pausa y siguiendo con la línea de conversación que traíamos, tal vez pensar entonces esa última parte del siglo XX, las primeras décadas del siglo XXI, ¿cuáles son esas claves, digamos, esas claves fundamentales para entender este tiempo, además de las que ya nos venía señalando? Porque vemos que hay unas transformaciones importantes a nivel de los centros de poder y hay unas transformaciones vitales a través de la geopolítica mundial. Y yo creo que incluso el mismo COVID nos mostró eso también, ¿verdad? La epidemia por SARS-CoV-19 mostró, ¿verdad?, nuevos equilibrios también en el mundo. Entonces, bueno, sin más, continuamos con esto. Muchas gracias, Sole. Sí, no, efectivamente. O sea, yo creo que para entender las épocas históricas hay que entender sus grandes antagonismos, sus grandes contradicciones, ¿verdad? Yo sí pienso que la historia se mueve mucho por tema de contradicciones y antagonismos. Y lo hemos visto. Yo creo que en la Guerra Fría el gran antagonismo de la época, ¿cuál fue? Fue la competencia o el antagonismo entre capitalismo y socialismo, capitalismo y comunismo. O sea, entonces, si podemos describir la Guerra Fría como cuál fue la gran contradicción que medió y generó todos los grandes acontecimientos geopolíticos, era la gran contradicción entre capitalismo y comunismo. ¿Cuál es la contradicción de hoy en el siglo XXI a este mes de abril de 2024 en el que nos encontramos? ¿Cuál es esa gran contradicción? Bueno, yo digo que es la contradicción entre la unipolaridad y la multipolaridad. Esto es una contradicción de carácter geopolítica que trasciende por mucho el tema ideológico.
Y eso es lo Claro, que no se ha comprendido, al claro. menos en Occidente, que nos quieren hacer creer todavía que esto es un tema de buenos contra malos, ¿verdad? Nos hacen creer todavía que es Rusia la Unión Soviética, lo cual es completamente falso. O, por ejemplo, nos hacen creer que China va en un camino diferente al de Rusia y que cada uno va por su parte. Eso es completamente falso. Entonces, Se, ajá, se sigue circunscribiendo el debate ahora que, perdón el que te interrumpa, pero creo que es importante, se sigue circunscribiendo el debate al asunto ideológico de capitalismo versus comunismo, ¿verdad? Seguimos todavía batiendo barro ahí en lugar de trascender, digamos, a discusiones de fondo. claro, por supuesto, eso es lo más lamentable. Y yo que he participado en los últimos 12 años activamente en la política nacional, lo he comprobado. Eso es lo más triste. La realidad está cambiando de una manera tan rápida y radical que nuestros paradigmas, nuestras categorías clásicas para entender la política ya no aplican al 100%. No es que del todo no Claro, sirvan, ojo, son claro. cosas diferentes, pero Sí, no podemos leer la realidad en el blanco y negro que lo hacíamos en la Guerra Fría. Por eso planteo precisamente que hay que entender las nuevas contradicciones, porque la geopolítica y el peso de la geopolítica de hoy va mucho más allá de la ideología. Entonces, si nosotros nos centramos en un análisis meramente ideológico, el mundo de hoy no nos va a calzar en nada, porque veremos contradicciones profundas en cada uno de los acontecimientos, de las coyunturas e incluso de los países que dicen ser abanderados de una bandera u otra. claro. Entonces yo creo que eso es fundamental entenderlo, ¿verdad? La multipolaridad no se refiere a un tema ideológico de ser de izquierda o de ser de derecha o de ser conservador o de ser progresista. Esa es la dinámica en la que Occidente nos quiere. Esa es la dinámica del antagonismo, del divide y vencerás, ¿verdad? Precisamente leía un libro hace unos días de José Luis Romero, un gran filósofo argentino, que tiene sobre la Edad Media, él fue el gran estudioso de la Edad Media, y cuando estudiaba y leía el tema de la caída del Imperio Romano y el nacimiento de la Edad Media, veía grandes paralelismos con lo que está pasando hoy Occidente, precisamente. Una crisis, una profunda crisis espiritual, una profunda crisis de sus valores, y de todos aquellos ideales que los constituyeron como ejemplo en el mundo, y por supuesto un vacío moral que no lo llena nada, que es lo que genera también esa constante división y fraccionamiento, digamos, como civilización occidental. Entonces yo creo que precisamente, y aquí lo anclamos a las tesis del profesor Emmanuel Todd, es ¿verdad? Es el fin de alguna manera del occidente que conocimos en los últimos 500 años, de aquel occidente fuerte que planteaba sus políticas, imponía sus sanciones, imponía su forma de ver el mundo a los demás. Creo que ya ha surgido un mundo que se defiende de eso y que dice, bueno, nosotros creemos en la diversidad, pero en la verdadera diversidad, en la diversidad del respeto a mi cultura, del respeto a mis tradiciones como país, porque han llegado a la conclusión de que en este sentido, un país es como un árbol que si no tiene raíces sólidas y bien arraigadas, cualquier mal viento se lo lleva. Y yo creo que eso es parte de esos fundamentos de la multipolaridad y que es precisamente lo que genera el antagonismo y genera esa fricción con Occidente. Muy bien, Mauricio. Creo que está muy claro, ¿verdad? Ese argumento de la multipolaridad, de un mundo que se ha transformado, ¿verdad? De un occidente que no está muerto de forma literal, pero sí las viejas estructuras que lo sostenían. Yo creo que eso es interesante e importante remarcarlo, ¿verdad? También para los estudiantes que nos escuchan en diferentes territorios del país, ¿verdad? Y bueno, entrando un poco en calor con el título de este programa del día de hoy, la defeat del Occidente o la derrota de Occidente, ¿verdad? A propósito del libro que lleva ese nombre, el libro de Emmanuel Todd, historiador, politólogo, prácticamente un filósofo, ¿verdad? Crítico de la historia de su propio continente, ¿verdad? Un estadista, diría yo, también. En su libro, La defeat del Occidente, Emmanuel Todd analiza aspectos cruciales para entender la crisis de Occidente
que Occidente viene enfrentando desde hace ya tiempo atrás, porque esto no es algo que pasó ayer o antier o hace 2 años. Esto ya trae, ¿verdad? Un background, ¿verdad? Histórico. En esa línea, digamos, cómo entender, ¿verdad? Esa crisis que Occidente viene enfrentando desde ese tiempo atrás y su deslegitimidad para exigir justicia. Y pensamos un poco, por ejemplo, en el caso Ucrania-Rusia, y más adelante quiero que hablemos también del tema Palestina-Israel, pero por ahora tal vez nos podemos centrar en esto. Entonces, Mau, ¿cuál es tu lectura, digamos, sobre esa propuesta de análisis histórico tan inusual, pero también tan provocativa, tan interesante de Emmanuel Todd? Bueno, Emmanuel Todd creo que es uno de los pensadores más lúcidos que tiene Occidente en este momento, ¿verdad? Debo decirlo con total franqueza, que esa es mi interpretación, o sea, es una de las personas más lúcidas e incluso ha sido atacada de propagandista ruso, de que promueve la propaganda rusa, etcétera. O sea, le han puesto epítetos, lo han tildado, lo han tachado. De putófilo. Exactamente. De putinfilia. Exactamente. Sí. Pero lejos de eso, o sea, yo creo que la realidad es para analizarla y analizarla con seriedad por encima de las preferencias que cada uno y cada una tengamos sobre uno u otro bando, en fin, y ver realidades de manera objetiva. Emmanuel Todd, allá en 1976, si no me equivoco, predijo la caída de la Unión Soviética y todo el mundo le dijo lo mismo, que era un apologista de los Estados Unidos, que era un occidentalista, que odiaba el comunismo y demás. Pero él se basó en hechos científicos e históricos y él predijo la caída de la Unión Soviética y bueno, sucedió casi 20 años después, pero digamos que nos demostró su capacidad de luz larga para entender de una mejor manera los acontecimientos y no solo analizarlos en el calor de la coyuntura. Entonces yo creo que Emmanuel Todd deja muy claro que la crisis de Occidente va mucho más allá solamente de lo geopolítico y lo económico. O sea, es una crisis de carácter espiritual. ¿Verdad? Y cuando me refiero a espiritual, no estoy hablando solamente del ámbito religioso, no, es un tema mucho más amplio, mucho más profundo, arraigado en la visión y los valores de Occidente. Entonces, Emmanuel Todd nos dice, ¿en qué cree hoy Occidente? ¿Cuáles son los fundamentos que permiten hoy a un Occidente unido? Y no los ve, no los encuentra en ningún lado, ¿verdad? Porque las crecientes crisis políticas internas que vemos, no solamente en el mundo en general, pero específicamente en Occidente, son crisis donde el pacto social, que era lo mínimo, se destruyó. ¿Se destruyó por qué? Por muchas razones, pero la cohesión social se perdió. De un pronto a otro vemos nuevos actores sociales en sociedades cada vez más plurales, con intereses muy antagónicos e irreconciliables entre sí, con luchas culturales que han sido impuestas, ¿verdad? Y esto lo digo como analista de inteligencia, han sido impuestas como parte de las estrategias de nueva ingeniería social, ¿verdad? De hacer una transformación ideológica radical profunda en nuestras sociedades, sin que parezca que es eso, sino que se vea como un proceso evolutivo natural de las cosas, lo cual es completa y absolutamente falso. Todo eso es creado, ¿verdad? Como los movimientos radicales de derecha también. Mira, sí, el resucitamiento, ¿verdad? De los neonazismos, ¿verdad? Y de esos discursos, ¿verdad? Casi que de skinheads, ¿verdad? Que hemos venido viendo en las últimas 2 décadas y particularmente en esta, y que tanto daño le ha hecho a la política y a una discusión seria de los temas de fondo realmente que interesan en la región y a nivel mundial. Claro, por supuesto, pero no solamente los de derecha extrema, los de izquierda también. O sea, esa también, es la crisis de Occidente. Claro, la crisis de Occidente va precisamente en que ya ni la derecha ni la izquierda representan un proyecto político emancipador, liberador y de cambio, sino que son parte ya del juego del poder geopolítico. Y entonces te pongo un ejemplo muy concreto. El movimiento del Black Lives Matter, ¿verdad? Ya es marca registrada y genera de millones de dólares en ganancias. Me explico, o sea, se ha perdido la esencia de las luchas y las causas, se utilizan hoy para manipular, ¿verdad?, a las masas
pero con fines que no tienen nada que ver con esas causas. Y eso es lo más grave que está sufriendo hoy Occidente, su pérdida de rumbo, su falta de visión y por supuesto su incomprensión frente a las nuevas realidades que están emergiendo especialmente en Asia. Mau, en un minuto, porque tenemos un minuto, medio minuto, tenemos para hacer cierre de esta primera parte de la Defensa del Occidente. ¿Qué le dirías a los estudiantes? ¿Cuál es la reflexión más importante, digamos, que podemos hacer a partir de lo que hemos hablado ahorita? Y que retomaremos en un segundo programa, en una segunda parte. Bueno, a mí me parece que lo primero es cuestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos apoyando? ¿Por qué realmente lo apoyamos? ¿De dónde vienen esas ideas que nos dicen que apoyamos una causa u otra? Y que pensemos por nosotros mismos. No tengamos miedo a desencajar, que es lo más importante. Pero para desencajar hay que mirar a nuestra tradición, a nuestra cultura. Por encima de las etiquetas de progresista o conservador, es mirar lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.